esa contradicción que hay entre yo estoy por la paz y estoy por una construcción de una sociedad amorosa, pero lo hago matando. Sostienen pequeñas piedras y nos dan modo de No, ser. buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Después de tanto tiempo que no hemos estado un Sí, poquito perdidos entre invitados, entre nuestras cosas que tenemos que hacer con Roberto. Pero tenemos un gran invitado que es nuestro amigo Roberto Urbina. los dos Muchas contra gracias uno. por la invitación. Buenas tardes, aquí estamos. Muchas gracias, Claudia. Mucho gusto verte, Roberto. Igualmente, igualmente. Muy bien. Y dos Roberto, entonces, Claudia, ¿cómo tú dijiste? A mí me iba a decir Robert. Sí, al Robert le va a decir Roberto. Robert al cura y Roberto a nuestro amigo Roberto. Roberto, cuéntanos un poquito de ti. A ver, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué te gusta? ¿De dónde A eres? ver, soy de Santiago. Nacido, criado y vivido en Santiago, pero he vivido y he estado mucho tiempo también fuera de Santiago. He vivido en Chiloé, he vivido en Talca 10 años, donde me casé, allá tuve hijos. Nos vinimos de vuelta a Santiago todos y aquí estamos hace ya más de 40 años, creo. Ya. Eh, Dos cosas previas. Yo estudié 3 años en el Seminario Pontificio Pacura, los 3 años de filosofía. Ahí fui compañero de Néstor Paz. Y después de eso, bueno, me fui y me puse a trabajar, terminé. Y por esas cosas del seminario, el obispo de Talca, recién nombrado, Carlos González, que era el rector del seminario, me empezó a llamar que me viniera a Talca. Y entonces empecé a trabajar con el obispo de Talca como secretario suyo, pero además haciendo clases en la universidad. Entonces hacía clases de filosofía de la ciencia en la Universidad de Chile, introducción a la filosofía, filosofía de la educación que en ese momento no era todavía la Universidad Católica del Maule, que es hoy día. La Chile era la que hoy es la Universidad de Talca, era la sede de la Chile en Talca. Hacía clase en un par de colegios también de enseñanza, en los últimos años de enseñanza media. Eh, Ahí estuve 10 años. Cuando me vine a Santiago, primero me vine porque me contrató una empresa, una ONG internacional latinoamericana, y yo trabajaba como, perdón, a mí me echaron de la universidad, a mi mujer también, ambos nos echaron el mismo día de la universidad, y entonces ahí me recogió el obispo de Talca de nuevo, estuve ahí un tiempo trabajando en el obispado, pero ahí nos vinimos a Santiago porque me ofrecieron este trabajo en una ONG internacional que se dedica a la comunicación educativa. Eran programas en que enseñábamos a leer y a escribir en español a indígenas en América Latina. En Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Perú, en el altiplano, y aquí en Chile, en Osorno, la radio La Voz de la costa de Osorno, con los huilliches. Eh, Ahí estuve 2 años, porque ahí ocurrió una cosa que para mí fue muy rara, pero los obispos, la Conferencia Episcopal de Chile, me pide que yo me vaya al episcopado y me haga cargo de las comunicaciones sociales. Y ahí estuve el resto de mi vida. Ahí jubilé el año 2010. Estuve de director de comunicaciones, era el vocero de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Chile, especialmente en la época de la dictadura, cuando hablaba eh, cualquiera de los voceros del gobierno, yo tenía que salir a contestarle porque éramos el partido de la oposición, Mm. eh, en fin. Y tenía también su parte complicada eso. Pero ahí estuve hasta, como digo, hasta el año 2010, en que después al final no estuve en comunicaciones, me pidieron que me fuera con un equipo a hacernos cargo, a actualizar, cambiar un poco Caritas Chile y el Mm. padre Valdo Santi, y lo hicimos y ahí terminé. El año 2010 me pensioné, fue el terremoto y el obispo de Rancagua, Alejandro Goich, me pidió que le ayudara a conseguir financiamiento
para reconstruir o restaurar los más de 50 templos parroquiales, solo sedes parroquiales, más de 50, que quedaron afectadas severamente, algunas en el suelo, por el terremoto. Y en eso estoy hasta el día de hoy. Mm. También, además de Gaudí. Entonces, de los 54 templos que teníamos en la cartera de trabajo al comienzo, hoy día nos quedan 4. El resto ya están reconstruidos, funcionando. Eso es lo que puedo decir de mí. Casado, 2 hijos, 9 nietos. Ya. ¡Qué Oye, maravilla! yo a Roberto Urbina le conozco una biografía de don Juan Luis Serra, el obispo por muchos años, no sé cuánto, de Ancud, eh, El español, obispo navegante excelente, le decían. así, una excelente persona, excelente pastor, de primera línea. Y también uno sobre don Alejandro Goich, Así es. sí, Sí. que falleció hace poco, hace 2 meses. Bueno, Claro, un mes o algo así, sí. Sí, sí, muy poco. oye, bueno, yo te quiero contar así, Claudia, no te había comentado, pero a Mariano Puga hace muchos años, puede ser casi 30 años por ahí, le escuché hablar y nos pasó a algunos amigos un libro del diario de Néstor Paz Zamora, un boliviano que había estudiado en el seminario en Chile y que quería hacer la revolución tipo Che Guevara desde el Evangelio. ¿Ah? Y yo creo que él fue, o tal vez otra persona que me contó, pero hace muchos años, que Roberto Urbina había sido, yo no te conocía, Roberto, había sido compañero del seminario de Néstor Paz. ¿En qué año fuiste compañero de él? 64, 65 y 66. ¿Ahí en donde está la transfiguración ahora o no? ¿Donde está la Exactamente. Donde está INACAP. El INACAP ahora? edificio de INACAP, un nieto mío me llevó no hace mucho a visitar por dentro ese edificio. Tuvimos 4 horas, yo casi lloraba en el patio porque era el mismo patio con los mismos árboles, más grandes, no más robustos y con más follaje, pero era el mismo. No, maravilloso. Lo que es INACAP era el edificio del seminario. Ahí en Apoquindo, Claudia, con Tomás Moro, más o menos. ¿Sí? Apoquindo con Tomás Moro. Tiene Chesterton hoy día. Chesterton no existía en esa Chesterton. época, era un Ah, ya. canal. Ya. Mira, mira. Oye, ¿y qué edad tenía Néstor Paz, para decirlo? Murió como de 25 años, 24 o 25 años Muy joven. de edad, muy joven. Teníamos entre 18 y 20 años, tenía yo cuando estaba allá, 18, 19, 20 creo yo. Creo que eso, por ahí. 66, ¿no? Sí, bueno. Y Néstor era, yo creo que era 1 o 2 años mayor que yo, creo. Debe haber sido 1 año mayor que yo. Néstor había estado, eh, ya dijiste, boliviano, pero él había estado estudiando con los redentoristas en Argentina. Su hermano también estudiaba, Jaime, mayor que él, estudiaba también en los redentoristas y él ya estaba en teología, su hermano. Y de hecho su hermano siguió en los redentoristas. Néstor se salió y para venirse, para ser cura diocesano y venirse y se vino entonces el obispo de Cochabamba, que él tenía otros discípulos en el seminario de Santiago, Fernando Rojas, un cura hoy día Sí, lo ubico. en Cochabamba. Fernando era compañero nuestro también, estaba ahí, entonces le dijo a Néstor que se viniera al seminario de Santiago. Y ahí él llegó acá con nosotros. Mm. Sí, mira, hoy día estamos grabando hoy día es 19 de octubre, en Bolivia tienen elecciones de segunda vuelta y uno de los candidatos de apellido Paz es familia de Néstor, Es sobrino, sobrino de Néstor. Mira, es hijo de su hermano mayor, Jaime, que es el que acabo de nombrar, que había estado en los redentoristas, y que fue presidente de la República en Sí. Bolivia, que además también estuvo luchando contra las dictaduras y en fin, luchando por los derechos humanos y lo quemaron. Y ustedes no sé si tienen la imagen del presidente Paz en Bolivia
con la cara con manchones de quemadura, la Mm. cara quemada, porque fue afectado en ese sentido. Y el Mira, hijo de él es Rodrigo, que es el que está ahora que ganó en la primera vuelta y va ahora a la segunda, compitiendo con un hombre bastante más, que tiene bastante más carrete, porque fue presidente de la República, fue presidente, claro. su contendor. ¿Quién era Néstor Paz Zamora, Roberto? ¿Por qué hablamos de él hoy día? ¿Cuál es como su importancia, su legado? Que A algo ver, nos señaló Roberto. empezamos, me gusta la pregunta porque empezamos por la cola, empezamos por el final. Eh, Néstor, ya lo adelantó un poco mi tocayo aquí, Robert, recién. Néstor, después que nos salimos del seminario, yo me salí del seminario después de filosofía, él se salió también por ahí un poco tiempo después. Néstor en Bolivia se vinculó con los grupos de oposición y con los grupos guerrilleros. Y de hecho murió en la selva boliviana de hambre, rodeado por el ejército. Dicen que el ejército boliviano, raro que los soldados bolivianos hablen inglés, pero en fin, dicen eso. En fin, ahí murió. Por lo tanto, ¿por qué hablamos de él? Porque él fue consecuente en dar su vida por su ideal de lucha por una sociedad más justa, pero también por sus hermanos, compañeros combatientes como él, a quienes les daba su comida, digamos, la que le tocaba a él. Entonces, que terminó provocándole la muerte. Esa es la leyenda que hay en torno a su muerte. Yo no puedo atestiguarla porque no estaba ahí, pero eso es la información que a mí me ha llegado y que es lo que más frecuentemente se ha escuchado. Ese es el motivo por el cual hablamos de Néstor. Creo yo, por lo menos es el motivo que yo tengo para hablar de él. En el caso mío es por, claro, fuimos compañeros y no solo compañeros, fuimos muy amigos. Eh, Néstor, pero Néstor como personalidad era un hombre además de le daba mucho valor y focalizaba mucho la vida en la justicia. Un hombre que buscaba la justicia, que se esmeraba por ser justo él en lo cotidiano, en su trato habitual, no hacer diferencias, respetar al otro por como es, en fin. Tenía una cualidad humana de mucha simpatía, no siendo un hombre simpático, porque era más bien, no diré tosco, Justo, era duro, ¿no? Era justo. fornido, en fin. Y en ese sentido no era un hombre que hacia la primera cae bien y que echa la talla, no, echaba tallas, pero cuando entraba en confianza. Lo que me llamó la atención a mí de Néstor Paz, Claudia, es como lo mismo que cuando hicimos un podcast sobre don Clotario Blest, que su lucha sindical era desde el Evangelio. Y Néstor también, él quería ser consecuente con la lucha por la justicia, pero desde el Evangelio. Bueno, hay una imagen como don Clotario Blest con el mameluco, ¿no? El overol azul, ¿no? Eh, Néstor con una boina que en vez de una estrella tenía una cruz, ¿no? Uh -huh, Y su escrito, su diario también, él decía hacer como la revolución desde el amor, decía que lo más uh -huh, importante, lo más revolucionario era el amor, y sin amor no hay justicia. Si tú, claro, desde la empresa calculas todo y no tienes una gota de amor, claro, el empresario quiere ganar él y puede respetar, entre comillas, a un obrero suyo, empleado, pero no le va a considerar como hermano. Y Néstor era, no, po, somos hermanos. O sea, desde el Evangelio somos iguales, hermanos. Eso es lo que me transmitió un poco el Mariano Puga y el diario de Néstor Paz.
No, y Samuel. eso era lo que tú percibías de Néstor en lo cotidiano. Néstor tenía una sensibilidad además muy grande. Su diario eran los textos que él fue escribiendo. Es una recopilación de los textos que él fue escribiendo desde el seminario y después, ¿no? Yo no estoy seguro de cuánto abarca el diario, no me acuerdo, pero en todo caso, cuando éramos compañeros, Néstor escribía poesías, por ejemplo, y yo tengo muchas poesías de él, eh, escritas a máquina, a mano, otras, en fin, ¿no? En esas máquinas que había que escribir así, ¿no? Sí, En fin, eh, tenía una sensibilidad muy grande. Y en esa sensibilidad también tú te das cuenta que siempre en la presencia de Dios está ahí y es el Dios amoroso, pero es también el Dios amoroso que mueve el mundo y que mueve los corazones y que mueve la... Entonces, la lucha es siempre ponerse en la corriente de energía de Dios que nos empuja con el amor a construir un mundo más justo, un mundo más amoroso. Tengo una duda o consulta, no sé por qué. Él fue seminarista, tengo entendido que no terminó el seminario, él se salió y se casó y estaba como súper enamorado de su señora No estoy tenía seguro si su se casó, ¿ah? No novia, estoy o seguro su yo. compañera. Ya, ya, era, sí, La ya, Cecilia. sí, exactamente. Pero, ¿sabes lo que me pasa? Que es, él desde el Evangelio, por su formación que tenía de seminarista, entiendo el dar el mensaje de paz que tenía por el tema religioso, pero ¿por qué meterse a una guerrilla? él la- Porque pero la él, guerrilla estamos hablando que es un grupo armado, subversivo, y que está en este caso era esta vez contra el régimen. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por qué de pasar de seminarista a un hombre de paz a pasar a una guerrilla, que sabemos que la No, guerrilla no hay que pasar. Es lo ¿cómo? mismo, la misma línea. ¿Ya? Explícame, claro, porfa, Roberto. Espérate, O sea, Robert, tú querías y, hablar. y Claudio, no, no, cuando hablas de paz, es la paz basada en la justicia, como lo dice la Biblia. La paz que provoca la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. ujú. Si hay injusticia, no hay paz. Si hay un régimen de justicia, no hay paz. Ahora, claro, desde la religión, digamos, a la lucha social, tal como Clotario Blest, pero tenemos nuestro Camilo Enrique acá en Chile, tenemos el cura Hidalgo, el cura Morelos en México, el Camilo Torres en Colombia. No, no hay, o sea, eres consecuente y lucha. Ahora yo no sé cuál era el lugar de Néstor Paz en la guerrilla, que quería continuar la guerrilla del Che Guevara, que había terminado el año 67. Él siguió con los Peredo, Coco Inti Peredo. Peredo, los Y hermanos. con el Coco, el Inti ya había muerto, creo yo, cuando murió Néstor. Poco Peredo. Perdona, pero déjame Ya. decir una palabra sobre lo que plantea la Claudia, porque a mí me parece que ahí hay un tema que es bien importante. Primero creo yo, ¿ah? Y disculpen que me meta en esto, pero hay que mirar las épocas. Estamos hablando de los años 60, 70, comienzo de los 70, lo más, ¿no? Eh, no estamos hablando de la época de hoy en que hay unos conceptos culturales y un cambio radical en el modo de ver las relaciones sociales, en la sociedad, digamos, y en los países. Es decir, el concepto de violencia hoy día no es el concepto de violencia que teníamos en los años 60. Eh, y en los años 60 el modelo Che Guevara, más que Fidel Castro y los otros, el modelo era Che Guevara, era un modelo muy atractivo y muy fuerte para todos nosotros. Eh, Habían alumnos en la enseñanza media que a mí me decían el Che, porque siempre he usado barba, en esa época más larga. Entonces, porque era un concepto muy, en la cultura estaba muy presente y muy mítico, icónico, con una carga simbólica muy fuerte. Ujú. Y lo básico de eso es que
el cambio de estructura, de manera de hacer una estructura más justa en la que todos se puedan sentar alrededor de la mesa y tengan el mismo derecho a comer. En ese concepto hay un elemento que estaba detrás y que es el que provoca el conflicto que plantea la Claudia, que sin duda es así, y es que en la estructura social, me voy a quedar con Chile, no voy a hablar de América Latina para no meterme en otros temas, pero en Chile el país se construyó sobre la base de las encomiendas, Sí. y las encomiendas existen hasta hoy. O sea, hoy día los dueños del país son los encomenderos, que son los grandes dueños de las grandes empresas nacionales, que son los que lean, por favor, el libro de Carlos Gajardo, reciente, Somos tontos hasta las 12. Es la gente que hace posible, con sus recursos, con su poder, hace posible que las cosas no ocurran con la justicia que deberían ocurrir. Entonces, frente a eso, que es una cosa estructural, aquí tuvimos el 2019 tuvimos una situación, por favor, díganme que no es, pero eso es histórico y es una cosa tremenda. Vean hoy día qué queda de eso, nada. Mm. ¿Por qué? Porque se desinfló todo. Es decir, es posible mantener la estructura tal cual está. Frente a eso, ¿cuál es la solución que encontraron Fidel Castro y su grupo y qué es lo que el Che Guevara, que era un poquito distinto a Fidel Castro, por eso salió de Cuba, qué es lo que decían? La única manera de hacer justicia es romper la estructura, que se acaben las estructuras, quebrarlas, que se acabe este monopolio del poder oligárquico y en plutocrático, donde está el dinero, está el poder. Entonces, eso que en ese momento se veía solo de esa manera, ¿no? Es lo que motivaba y estaba detrás, como digo, una cosa, yo repito que estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, un poquito difícil de aceptar hoy día, esa contradicción que hay entre yo estoy por la paz y estoy por una construcción de una sociedad amorosa, pero lo hago matando. Néstor tomó las armas en Eh, ese eh, momento. Sí, eh, bien. Bueno, murió en medio o en lugar de una batalla, ¿no? No me acuerdo de Conté, quizás, en un lugar de Bolivia, de hambre. Y tú, en tu amistad con Néstor, ¿se siguieron escribiendo ustedes después de no, que, no. no? Y estas ideas te las compartía él? Ciertamente se conversaban muchas veces estos temas de lo que ocurría en el continente, en América Latina especialmente en ese momento, pero lo que quiero contar también, porque creo que es una manera de entender lo que ahí ocurría, dentro del seminario habíamos 300 seminaristas en ese momento en el seminario, en todos los cursos estoy hablando, en mi curso en filosofía entramos poco más de 40 y terminamos siendo como 30, pero eran cursos numerosos. Entonces, dentro del curso se formaban grupos, comunidades, y nosotros teníamos una comunidad en la que estaba Néstor, Francisco Gacitúa, un gran escultor famoso hoy día en Chile, en fin, eh, y, y muchas veces nuestro cura, eh, director espiritual, asesor, el cura que nos orientaba, era Mariano Puga. Entonces, en ese grupo, la verdad es que voy a decir una cosa que era muy íntima de esa época, eran los cursos de lo que nosotros llamábamos la revisión de vida. En el fondo éramos los hermanos cercanos, los que nos cuidábamos, nos apoyábamos, cuando alguno andaba muy jodido, que andaba con ganas de irse, a quien le contaba era a este grupo, ahí uno se abría completamente, mostraba sus partes más débiles, más feas también, y los compañeros lo apoyaban, lo ayudaban, le daban ideas, en fin.
pero también se hablaba de las cosas que ocurrían en el seminario. Nosotros fuimos los que provocamos los cambios radicales no, no digo nosotros de este grupo, pero estuvimos muy metidos en la época en que el seminario tuvo los cambios, las reformas más drásticas, que terminó llevándolo a que se cerró ese seminario, ¿no? Al año siguiente que yo me salí, los seminaristas se fueron a vivir a casas y el seminario se vendió a la Universidad Católica. Entonces, Mm. nosotros también mirábamos la situación interna del seminario y decíamos, nosotros queremos cambiar esto porque los curas no podemos ser parásitos sociales. Perdona, Roberto, la frase que digo, pero era lo que decíamos en ese momento. Muy Entonces actual, nosotros sí. postulábamos que los curas teníamos que trabajar. De hecho, yo trabajaba en la Corte Suprema, en fin, y así. Otros eran mecánicos. Aramos la cancha de fútbol del seminario para plantar lechuga, ¿no? Perdón, y gladiolos, que los vendíamos. En fin, había, eran las reformas que nosotros queríamos hacer también en nuestra vida cotidiana, pero también en ese sentido nos preocupaba lo que ocurría en el mundo, y lo que ocurría en el mundo no era muy auspicioso, porque ya no voy a repetir la descripción que hice antes. América Latina es un continente que ha estado siempre en manos del poder del dinero, el poder político, el poder. Entonces, miren nomás lo que la situación de los pueblos indígenas en cualquier país, ¿no? En fin, entonces, ahí en este contexto, por eso cuento esto para decir que en este contexto muchas veces conversamos esto y sin duda también tengo recuerdos de algunos momentos muy claros, sin duda también hubo controversia y peleas entre nosotros por este tema que planteó Claudia adelante, ¿no? De decir, eh, ¿cómo es posible que nosotros podamos apoyar conceptualmente en ese momento, estar de acuerdo con lo que plantea el Che Guevara, si eso es violencia? Nosotros no podemos estar de acuerdo con la tesis de un cura en Colombia, tú lo citaste, Roberto, poco antes, ¿no? Eh, eh, ahí se me fue el nombre, Camilo Torres. Camilo Torres. Camilo Torres. Eh, entonces, no podemos estar de acuerdo porque es violencia, en que queda el amor al hermano, ¿no? Si lo que le estoy haciendo es dañarlo, ¿no? Mm. O finalmente matarlo. Entonces, esa controversia sin duda la tuvimos y sin duda la teníamos. Pero repito, el contexto en que estábamos yo creo que era más favorable a encontrar una solución que nos propiciara continuar en esa línea, porque el contexto era un contexto, ya lo digo, muy drástico de decir esto hay que romperlo. Y esto, bueno, en Chile, a la dictadura de Pinochet, el Frente Patriótico y el MIR y esos grupos decían lo mismo. Esto no se No, va a hacer en ese por la... tiempo se estrenó la película Ya no, no basta con rezar, ¿no? Era como una voz social, Así digamos, es. en casi un lugar común. Y que fue una película muy vista además y muy citada en estas conversaciones con una cerveza, siempre salía ese tema, claro. No basta con rezar. Y yo creo que, pero en esa época, por ejemplo, yo no tengo el recuerdo de que la postura de Néstor fuera una postura extrema, Mm. violenta, porque no era su estilo, ¿no? No era su estilo. Eh, eh, Tal vez habríamos algunos otros que éramos un poco más drásticos, más exagerados, más puntudos, Néstor no, yo no tengo esa imagen de él en el seminario, repito, ¿no? Otra cosa es cuando él se fue a Bolivia, volvió allá y el proceso que él vivió en Bolivia yo lo desconozco, pero fue un proceso sin duda que lo radicalizó en el sentido de lo que vengo diciendo antes, porque yo no creo que su postura siguió siendo siempre la misma. Yo lo que quiero es cambiar un mundo por un mundo más justo y donde el amor sea el que reine y prime en las relaciones sociales. Una consulta con respecto a Néstor. Él murió bastante joven, murió a los 25 años, por inanición. Eso es lo que dicen los textos y por lo que tú también nos comentas. Eh, él,
en su vida, aparte de ser seminarista y de entrar a la guerrilla por este tema de buscar una justicia social, eh, ¿hizo alguna otra obra o como del legado de su vida? A eso me refiero. ¿Qué es lo que Hubo hizo? tiempo difícil. Pero, ¿cuál fue la repercusión cuando murió Néstor Paz entre tus compañeros ex compañeros del seminario? ¿Te recuerdas de eso, no? Muchos partieron para allá y no, fue fuerte. Yo creo que el impacto fue muy fuerte porque, bueno, ya lo dije antes, porque yo creo que para nosotros, con algunos yo lo conversé en esa época, después no lo hemos vuelto a hablar, pero es que Néstor fue consecuente hasta el final, no solo repito lo que dije antes, no solo en la lucha por la justicia, sino que también en el compartir y jugársela y darse a sus compañeros y a sus hermanos, los que está, darse él para que los otros vivan. Y por eso muere de hambre, ¿no? Si ese es el tema, de que no es que solamente que se les acabó a todos porque no murieron todos, ¿no? Eh, entonces, hay ahí un hecho que para nosotros fue muy impactante y yo creo que eso es, como lo dije antes, el motivo por el que estamos conversando de él ahora aquí. Pero, pero yo, a la pregunta directa de Claudia, yo desconozco. Lo más probable es que en Bolivia haya algún legado directo de él de los últimos años que él vivió en Bolivia, cuando a Cecilia, qué sé yo. Pero yo creo que el legado principal de él es un modelo de vida que él llevó estando con nosotros, que fue bien impresionante. Yo creo que de pocos de nosotros, de mí claramente no, pueden haber compañeros que digan, no, ese gallo, mira, ese estilo, ese gallo se la juega, ese sí, ¿no? Lo decíamos de Néstor. Mm. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un elemento ahí que era bien notable en él, notable. Roberta, hay algo que me llamó la atención cuando tú hablabas de Néstor, es que él escribía, Sí, que tú tienes algunos textos, Pues, así como sí. poesía, no sé. Bueno, de hecho, el diario, repito, yo entiendo, yo no tengo el diario, no lo conozco, no, sí, lo leí alguna vez creo, pero el diario yo entiendo que son una juxtaposición, en el fondo un compendio de notas que él fue tomando en el último periodo, pero él siempre escribió, no propiamente un diario de vida. Él escribía cosas que iban pasando en el día, reflexiones que se le venían ese día, reflexiones respecto de situaciones que ocurrían o en la sociedad, o en la iglesia, o en su propia cosa personal, ¿no? Eh, pero además de eso escribía poesía, hacía poemas. Yo tengo 10 15 poemas de él. Uno, por ejemplo, que siempre me impresionó mucho, eh, siendo seminarista, se enteró que una mujer de la que él se había enamorado siendo muy cabro, antes de meterse al seminario y eso, y que después la había visto algunas veces en Bolivia cuando iba a su casa, en fin, que se llama Noemí. Eh, Se enteró estando en el seminario, ahora no me acuerdo bien si se había casado, algo le había pasado, pero había sido un corte definitivo para él. No me acuerdo qué, ya, digamos que se casó. Entonces le escribió un poema que yo lo tengo que se dice, a Noemí, que no es para mí. Evidente, pobrecito, que no era para él, po. Ahora, en ese poema, por ejemplo, él no solo refiere la situación de ella, que deja de ser para él, sino que también la suya. Yo ya no soy, no es posible por mi decisión, quería ser cura, ¿no? También juega con los dos elementos, ¿no?
claro. Una cosa Oye, que en ese curso de ustedes, aparte de Gacitúa, ¿quiénes recuerdan más? Juan Pablo Jiménez, por ejemplo, que es un médico psiquiatra bastante buen profesional y reconocido como profesional, creo que ya está jubilado, Juan Pablo. Eh, Él era también del curso. Él es hermano de la Mónica Jiménez, que fue ministra de Educación, y hermano Doctor Jiménez. del doctor Jiménez, ¿cómo se llama? Que es hijo de un ministro de Ibáñez, creo que también era Jiménez. Eh, bueno, como él, varios más, eh, Guzmán, ¿cómo se llama Guzmán? Que era del grupo de la parroquia Caradima, ¿Ah, eh, sí? Mundo García Huidobro, en fin, yo te puedo nombrar Oye, mucho. pero alguno que quedó como Cura, cura, no, ¿no? porque curas tuvimos cinco, creo. Alguno ya se murió, el Gutiérrez, Humberto Gutiérrez ya se murió, Ah, Mario Lazo en San Felipe creo que también, Jorge Calderón en Valparaíso está complicado. Eh, ¿Quién era el Negro Hernández aquí en Santiago? Rafael, Es Roberto. Rafael Hernández. Rafa Hernández, él era compañero nuestro. Ah, mira, ya. Sí, a Humberto Gutiérrez le conocí, el hermano de Humberto participa aquí en Ah, nuestra mira. comunidad. Sí, sí, Carlos Gutiérrez. Ah, Y Mario Lazo, muy recordado en San Felipe. Es muy como, recordado, es que era un gran hombre, Mario Lazo, un gran hombre. Fue presidente nacional de la JOC y bien, entró al seminario como a los 30 y algo años. Era bastante mayor cuando entró al seminario. Era el viejo para nosotros. claro, Puedo agregar un dato más sobre Néstor, sí. que es un dato curioso. ¿Ah? Este es curioso. Sí. El papá de Néstor era militar Víctor Paz. y cuando estaba Néstor en el seminario, voy a decirlo así nomás, su papá era, creo que el comandante en jefe del ejército boliviano, asentado en Sucre, que es la capital de Bolivia. Pero ese es un dato que es interesante porque Contradictorio, claro. pues, flauta, ¿no? Contradictorio, claro. Mm. No, no Perdona, es, que era también un elemento que no me cabe la menor duda. Esto yo no puedo decirlo porque nunca lo hablé con Néstor, nunca se lo oí a él, pero sin duda, si él adoptó una postura como la que adoptó al final, ¿no? Tiene que haber sido un tema muy complicado para él, su papá. Mm. No su papá para él, sino él para su papá. ¿No? Sí. Él claro. complicarse por lo que significa lo que él está haciendo para su papá, a quien quería mucho. Mm. No era Víctor Paz Extensor, no, 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 él no, es no, 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 otro. no. Él fue presidente de la República. No, Sí, el papá no me acuerdo cómo se llamaba. ya. Mm. Chuta, qué fuertes. Eso es, eso. Yo creo que el personaje es interesante, eh, pero las cosas están muy sueltas, muy disueltas, la información está muy diseminada, no se ha hecho una cosa más sistemática. Alguna vez hicimos un intento, pero no funcionó. Faltó seguimiento para hacerlo. ¿Él era oriundo de qué lugar de Bolivia? ¿Recuerdas tú? ¿De qué provincia, Es no? que yo creo que era muy difícil porque a su papá lo movían de un lugar a otro. Entonces, yo sé que él estaba en Sucre en los últimos años, que había vivido en Cochabamba, en fin, no lo sé en realidad. No podría decir de dónde era de origen. Ya. Oye, Bueno, oye, amigos, yo sí. creo que ya estamos como llegando al Yo final creo que estamos. del programa. A mí me gustaría invitarlos a ver, porque me pareció súper interesante y porque yo la verdad que no conocía a Néstor Paz Zamora. Leí algo por ahí y ahora el relato de Roberto que me adentró más como a la vida de este joven revolucionario. Eh,
y desde la óptica de Dios, que es como paradigmático también, ¿cierto? Entonces, es como muy interesante y yo creo que vale la pena conocer estas vidas que de repente quedan como en la historia y creo que vale la pena conocer también. Así que a mí fue súper interesante. Los invito a que no sé si quieren hacer alguna última reflexión, si quieren agregar algo más. No, para mí lo interesante en esto es casi lo mismo de don Clotario Gles, que a partir del Evangelio como que orientan su vida, ¿no? En diferentes, don Clotario era pacifista, seguidor de Gandhi, de la no violencia activa, pero a partir del Evangelio también es cuando, como Néstor Paz enfoca o enraiza su lucha por la justicia. Él tuvo a Che Guevara como referente y se metió a la guerrilla que tampoco resultó, fue aplastada seguramente por el ejército boliviano, entre comillas, pero lo mismo que cuando apresaron al Che. Otra cosa curiosa de Néstor Paz, él nació el día en que murió el Che, o sea, en la fecha. Nació Mm, un 9 de octubre y murió un 8 de octubre. ¿Ah? Eh, el 8 de octubre es el día que apresaron al Che. El Che murió el 9 de octubre, lo mataron el 9 de octubre. Ahí hay una coincidencia numérica nomás con mm. esto. Muchas gracias, Roberto. Interesante el dato, sí. Sí, Muchas gracias a ustedes por invitarme, pero muchas gracias también porque me han removido una parte de mí, que es una parte de mi historia que ha sido muy rica. Para mí fue una época muy interesante, muy linda además. Y la amistad con Néstor fue muy rica, muy hermosa. Así que muchas gracias por compartirla con ustedes y por querer compartirla además. No, y a ver gracias si, Roberto, a ti también porque nos abres otra visión, otro mundo y creo que estas historias son parte de nosotros. Entonces, eh, también tenemos que conocerlas y hablar Ujú. de esto, Exactamente, exactamente. ¿cierto? Así que no, Muchas gracias. muy interesante el tema, la vida de Néstor Paz fue muy, en tan eh, poco tiempo, muy intensa. sí, muy Así. intensa, muy intensa. Así que eso, ya pues chiquillos, yo les doy las gracias, Roberto, te doy las gracias por acompañarnos. Espero que nos sigas en otro programa porque ya dejamos enganchado otro tema con Roberto que es totalmente distinto, porque Sobre aquí Antonio Gaudí. nuestro protagonista era Néstor Paz Zamora. Y en otro capítulo lo vamos a tener como invitado para hablar respecto de Gaudí, que no Cuando hemos quieran. hablado en nuestros podcasts de alguien específicamente, de un artista, como es Gaudí. Así que eso, ya No, más que hablar de él, lo que yo quiero es que hablemos de la relación que él tiene con que tiene Chile. con Chile, exactamente. Ya, pero eso lo vamos a dejar stand-by Loco. para la otra, para el otro programa. Oye, recuerden darnos like y suscribirse a a nuestro podcast para que sigan viendo esta entrevista que tenemos con nuestros amigos invitados que son entretenidísimas. ¿Ya? Muchísimas Así que gracias. nos vemos Ya, no se lo Dios por para, entretenía. medio. para la otra Gracias. Un junta, para la abrazo, otra junta. un sostienen Abrazo, abrazo. pequeñas Igualmente. cuídense. Adiós. piedras Gracias, Chao, Gracias. chao. Roberto. Gracias, Robert. y Cuídense. Chao. nos Chao. dan modo de ser. Hoy te invito a conocer y profundizar también lo que nace de la fe y de la simple sabiduría del pueblo de Dios que un día supo demostrar su empeño. Partimos de lo pequeño, Dios nos da ese don porfía. Pequeña piedra, oído, para poder discernir y a partir de lo vivido, por saberlo compartir. Pequeña
pequeña piedra construye una mejor comunidad para así andar y andar